Hola, hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esto es 90 y pico con Guti. El día de hoy tuvimos Barcelona Atlético de Madrid, la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. Acompáñenme a analizarlo. Bueno, tuvimos este partido, el cual nos dejó el resultado de 3-0. Ganó el conjunto de Hansi Flick el partido, pero no le alcanzó para pasar a la final. Analizaremos muchísimo porque hay mucho que hablar. Empecemos por las alineaciones. El Atlético de Madrid salió con Musso, Ruggeri, Llorente, Janko y Marc Pubil en la defensa. Johnny Coque, Juliano y Lugman para hacer el 4-4 y Griezmann y Julián Álvarez para los dos, 4-4-2. A ver, voy a hablar rápidamente del Atlético de Madrid porque es que no hay mucho que hablar del partido de hoy del Atleti. Musso se jugó un partidazo, tapó muy bien, atajó de verdad que muchísimas y salvó al Atleti de un fracaso, porque que a un equipo le remonten 4-0, de verdad yo creo que sería un fracaso. A un equipo como el Atleti. Los jugadores de la defensa de verdad estuvieron muy bien, junto a Coque, junto a Johnny, porque fue lo que el Cholo Simeone les dijo: vamos a defender, estamos 4-0, vamos a defender. El Cholo parqueó el bus. Ahorita les muestro una imagen. Y adelante estuvo Juliano, Griezmann, Álvarez y Lukman, que no tuvieron gran participación. Lukman le tocó defender junto a Juliano todo el partido y Lukman tuvo una oportunidad de cabeza, pero no la logró finiquitar. Y Juliano no, Juliano llegó casi hasta el final del partido, llegó hasta el final, pero defendió todo el partido. Griezmann y Julián Álvarez. Griezmann tuvo dos oportunidades, una le dio al palo y la otra la atajó Joan García. Y Julián Álvarez, que hoy se jugó un partido muy diferente a lo que está acostumbrado. Julián Álvarez defendió muchísimo, corrió todo el partido y estaba fundido. Terminó saliendo de cambio por Alex Baena. Luego entró Sorlot, entró también Molina y realmente no cambió mucho el partido. También entró Josema Jiménez, que fue lo que le dio más estabilidad a la defensa. Si no hubiese entrado Josema, seguramente el partido se le hubiese complicado muchísimo más para el Cholo Simeone. Pero bueno, eso fue el Atlético de Madrid. El Barcelona salió con Koundé, con Cubarsí, Joan García en el arco, Gerard Martín y Valde, Bernal, Fermín, Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres y Rafinha. Gran partido de Cubarsí, excelente partido de Cubarsí. Koundé se rompe, sale lesionado, aún no se sabe qué es. Valde también sale lesionado, no se sabe qué es. Gerard Martín también un partido muy, muy sobrio en la defensa. Joan García, la verdad es que no tuvo gran cosa. Así que pues la que tuvo la atajó. Marc Bernal se jugó un partidazo con un doblete. Ya hablaremos de esto. Pedri también, un 10 para Pedri. Pedri siempre es excelente. Fermín también jugó un muy buen partido, pero al principio y luego ya después como de los 15 minutos, de verdad que empezó a tener muchos problemas en el campo. Rafinha y Ferran Torres, la verdad es que Ferran tuvo chances, pero no las convirtió. Rafinha también tuvo un par de ocasiones, no las hizo, pero pues hizo el penalti. Y Rafinha siempre va a ser un soldado en el campo. De verdad, Rafinha es muy polivalente, es un jugador que defiende, que te ataca, que presiona, que roba balón, que define. O sea, es un jugador muy bueno. Y Lamine Yamal, también un muy buen partido para Lamine Yamal, que pudo hacer mucho más. Y se le critica, ¿eh? Porque en los partidos importantes Lamine Yamal, cero goles. Se le critica mucho eso, pero bueno, se jugó un partidazo. La verdad es que fue el jugador que más picante le puso al partido, regateando, sacando, tratando de generar algún penalti, algunas veces definiendo, pero no le alcanzó. Esta imagen se las dejo. El Atleti parqueó el bus en el Spotify Camp Nou. Vayamos a ver los goles. El primer gol, el primer gol fue de Marc Bernal con un pase de Lamine Yamal, que acá lo tenemos. Lamine Yamal se lo saca, la centra y define Marc Bernal. Luego vendría esta falta a Pedri, la cual sería el penalti. Sería el penalti que Rafinha convierte. Es un penal clarísimo. Aquí podemos ver cómo Llorente le comete el penal a Pedri, el cual Rafinha pues no dudaría y con muchísima seguridad define y el Barcelona se va 2-0 al descanso. Luego tendríamos el tercer gol. Lamine Yamal tiene el balón, se la pasa a Joao Cancelo la centra, Marc Bernal, gol. Literal, así fue. Golazo de Marc Bernal, de verdad, este hombre es extremadamente, extremadamente bueno.
Luego, pues se revisaría, probablemente se estaba pensando en anular este gol porque había un posible fuera de juego, pero acá luego ya el VAR lo corroboró y no estaban fuera de lugar. Lo habilitaba el pie del defensa del Atlético de Madrid. Y quiero que hablemos un poquito de este jugador, Joao Cancelo. Para mí, la gran estrella junto a Marc Bernal y Pedri de la noche, de verdad defendió, atacó, intentó llegar al área, generó muchísimo ataque y muchísimo juego en el mediocampo, en todo lado. Joao Cancelo se jugó un partidazo. Llegó y los primeros partidos no se encontraba, pero hoy, el Joao Cancelo que vimos es un excelente fichaje para el Fútbol Club Barcelona. Hoy Cancelo se jugó el partido de verdad, no digo soñado, porque qué partido soñado puede ser este, quedar eliminados, que no alcancen a pasar de verdad, pero se jugó un partido muy bueno, cargándose la defensa también al hombro junto a Pau Cubarsí, porque se lesiona Koundé, se lesiona Valde, y junto a Cubarsí la mayor garantía era él, porque pues seamos realistas, Gerard Martín, a muchos nos cuesta confiar en Gerard Martín aunque es un muy buen jugador, yo no digo que no, pero es un jugador que no genera tal vez muchísima seguridad. Pero Joao Cancelo hoy se jugó un partidazo. Y aquí les dejo este otro hombre, Marc Bernal, el hombre de la noche. 2 goles, eh, pases, defiende, ataca, tiene definición, tiene profundidad, tiene llegada, organiza el juego, es inteligente, es tranquilo. Podría seguir, claro que podría seguir. Me recuerda mucho a Busquets, pero es mejor que Busquets. Para mí, para mí es mejor que Busquets. Acuérdense que este hombre va a ser muy importante en el mediocampo del Fútbol Club Barcelona. El Barça tiene que cuidarlo. Estuvo un año fuera por su lesión, pero ahorita vuelve y en el nivel en el que está, a mí me genera muchísima tranquilidad. Es muy interesante este jugador. Adicionalmente que imaginando que toda la plantilla del Barcelona esté recuperada con Gavi, con Frenkie de Jong, que están lesionados, Bernal, Pedri, Marc Casado. Háblenme si el Barça no tiene mediocampo para rato. Es un excelente jugador. Entonces, sí, la verdad, hoy 9.2 estrellas para Marc Bernal, que con el doblete se lleva el podio del partido para mí. Lamine Yamal también, asistencia, tarjeta amarilla por discutir y Cubarsí, el gran central hoy del Barça. Este fue el Cubarsí que ilusionó al Barcelona y a la selección de España. Y les dejo esta foto cuando eran solo eran unos simples niños en ese momento y luego llegarían demasiado lejos. Esto fue el partido. Esto fue Barcelona Atlético de Madrid. ¿Qué sigue? El Atlético de Madrid espera a la Real Sociedad o a la Real Sociedad o al Athletic Club de Bilbao para jugar la final de la Copa del Rey. También afrontarán Tottenham en octavos de final de la UEFA Champions League y pues necesita mantenerse ahí en la liga en la posición en la que está. El Barcelona tiene que ganar todo. Depende de ellos mismos para ganar la liga. Y perdiendo aún el clásico. Perdiendo el clásico, el Barça gana la liga. Pero sé que ese partido también el Barcelona saldrá con todo. Así que el Barça tiene la liga a su disposición y tendrá que luchar muchísimo contra Newcastle en octavos para pasar a cuartos. Y en cuartos probablemente pueda volver a tocar Atlético de Madrid. Así que este partido tal vez lo volveremos a tener. 2 partidos más. De pronto, si el Barça también clasifica. Así que esperemos a ver qué hace Hansi Flick y sus jugadores. Se viene la mejor parte de la temporada y todos sabemos eso. Gracias por acompañarme en este video. Denle like, suscríbanse si les gustó, compártanlo. Por acá están mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Esto es 90 y pico con Guti.